Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy vamos a hablar del clásico de los clásicos en la metal cerámica. Todos conocemos y vamos a seguir conociendo por mucho tiempo, yo creo, la cerámica IPS Classic. En este webinar nosotros vamos a tocar una primera fase de esta cerámica y vamos a conocer un poco todo lo que conlleva a poder realizarlo en una serie de secuencias que vamos a tocar a medida que vamos avanzando y también en futuros webinars donde vamos a ver de repente trucos, tips en los cuales podemos sacarle el jugo a este clásico que lo tenemos muchos años y creo que va a haber por muchos años más esta cerámica, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo progresivamente cómo nosotros podemos trabajar con la cerámica IPS Classic, ¿no? Entonces, es importante que nosotros la conozcamos, que sepamos que es una cerámica feldespática, cómo se ha confeccionado la parte de lo que es la propia cerámica, ¿no? Un ratito estoy saliendo, voy a volverlo a compartir porque a ver, parece que tengo un problema en la transmisión, entonces quiero ver, ahora sí. Entonces, hablábamos de la cerámica clásica, que es una cerámica que por muchos años ha estado presente en este mercado, ya hay clínicamente comprobado millones de restauraciones colocadas en boca y creo que van a haber millones más de restauraciones. Hablábamos que es una cerámica desarrollada a base de feldespato, ¿no? El feldespato en Classic es un feldespato que está muy sometido a rigurosas pruebas antes de ser procesado para hacer justamente esta cerámica, justo por el mismo hecho de que un feldespato de una mina no es lo mismo que otro feldespato de otra mina, entonces está muy estricto esta selección para justamente poder tener un mismo resultado, un mismo producto, una misma masa de cerámica, sea en dentina, en incisal, con las mismas características, tanto de propiedades físicas como ópticas. Entonces, esta selección es justamente por la comprobación por impurezas que tiene y para tener una producción muy, muy precisa para un material muy exigente hoy por hoy en nuestro mercado, hoy por hoy por nosotros mismos que necesitamos transmitir toda esa belleza que tiene el diente natural hecho en este material, hecho en IPS clásico, ¿no? Entonces, importante para nosotros cuando trabajamos una corona metalocerámica, importante para todo es conocer el diseño de nuestras estructuras para poder justamente tener una restauración que perdure en el tiempo, que sea muy importante soportar cargas, mantener estética, sea funcional. Entonces, vamos a ver esta primera parte justamente que nosotros durante la masticación ejercemos muchas tensiones, ¿no? Tenemos resistencias tanto a la flexión, tenemos corte, tenemos tracción a la hora de que un paciente desgaja algo, ¿no? Entonces, todas este tipo de cargas son soportadas justamente por nuestra estructura previa, que es el metal, a través de nuestra cerámica, ¿no? La cerámica de recubrimiento tolera los movimientos de torsión hasta cierto punto, si es que nuestra estructura básicamente está bien confeccionada, pero si esta estructura va muy delgada o no resistente en ciertas zonas o en un puente, conectores no muy buenos que hacen que los pónticos estén desbalanceados, el recubrimiento externo podría sufrir muchos desprendimientos, fracturas, grietas, astillamientos, ¿no? Que generarían de repente el fracaso de nuestro trabajo, ¿no? Por eso, importante que la construcción de la estructura previa, esta en lo que es en metal, debe ser capaz de resistir todas estas fuerzas, generando así que nuestro trabajo desde el inicio sabemos que va a tener una resistencia y un soporte muy, muy preciso y una estética muy alta, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos, encontramos en el mercado que la mayoría trata de compensar, pero solamente en cerámica, generando de que confecciona una estructura súper finita. Y a veces tenemos los inconvenientes de que tenemos fracturas, que tenemos rajaduras de la cerámica, que de repente
en una primera instancia no sabemos a qué se producen. Por ejemplo, tenemos una estructura muy, muy delgada y tenemos un borde muy, muy agudo que es lacerante hacia la cerámica, hacia el borde incisal. Imaginémonos que aquí estamos en un espacio muy delgado de 0,3 y ustedes vean el ángulo diedro, que nadie lo calibra a veces, tenemos un ángulo diedro de 5 milímetros o 4,5, de repente de 4, generando de que la contracción que se realiza a ese espesor de la cerámica genere una fractura de la superficie de la cara vestibular que podría generarse verticalmente o de repente si tenemos mucha carga en el borde incisal de cerámica, generamos una fractura radial, que lo vamos a ir viendo más adelante en algunos casos que, por ejemplo, me envían y me dicen, oye, mira lo que me ha pasado, esto me sucedió, ¿a qué se debe? Estos son uno de los factores por el cual podemos tener problemas en la aplicación de cerámica. Y de repente no lo tomamos en cuenta porque pensamos, no, el metal aguanta, el metal resiste y de repente lo dejamos súper delgado, mucho más delgado de lo que se debe y de repente la cerámica de recubrimiento está manteniendo un espacio en ciertos sectores muy grueso, generando una contracción muy brusca hacia las partes más delgadas. Lo correcto es compensar, generar una aplicación homogénea tanto de una vista sagital o proximal o una vista frontal. ¿Para qué? Para que todas las cargas de contracción sean homogéneas, ¿no? Entonces, no solamente en la parte anterior tenemos que pensarlo porque de repente hay parte más estética. En el sector posterior es mucho más crítico justamente esta compensación porque atrás tenemos mayor carga. Acuérdense que tenemos cúspides de trabajo, ¿no? Que van a soportar la carga masticatoria y va en aumento de premolares a molares, ¿no? Donde se genera una mayor trituración de los alimentos, generando una mayor presión de la mandíbula con relación al maxilar, generando así que esto sí o sí tiene que tener un buen soporte metálico, el cual pueda transmitir esa carga hacia la estructura y soportar fácilmente la masticación, ¿no? Entonces, la forma ideal de confeccionar la estructura de esta forma, compensándola de tal manera que permita hacer ese soporte a través de la cerámica y no haya fracturas, ni desprendimientos, ni agrietamientos, ni nada, ¿no? Entonces, importante para nosotros en este proceso, la confección. Justamente en este paso, nosotros estamos viendo que necesitamos un espacio tanto para el metal como para el blindaje. Entonces, obviamente, una de las indicaciones de usar IPC Classic o usar una cerámica sobre metal es justamente conocer qué espacio necesitamos. Nuestro odontólogo necesita saber por parte nuestra que necesitamos en realidad 2 milímetros de espacio para hacer IPC Classic. ¿Qué significa? Que necesitamos 2 milímetros tanto para vestibular, para el borde incisal, ¿no? Para las zonas interproximales. Justamente, ¿por qué? Porque necesitamos confeccionar una estructura de metal que está entre 0,3 y 0,5 y un blindaje entre 1,7, que es el promedio para hacer una aplicación de cerámica donde involucre que yo voy a tener una exactitud en el color, que voy a tener una superficie homogénea de cerámica y me permita así soportar las cargas funcionales y que yo pueda utilizarlo sin ningún problema en un sistema masticatorio convencional. Entonces, ¿pero qué pasa? Si nosotros no tenemos ese espacio, vendría a ser una contraindicación ahora del material, ¿no? Yo sé que en todos los casos no es posible utilizar una metal cerámica para poder hacer justamente un tallado de 2 milímetros, entonces buscar alternativas, buscar otros sistemas que me permitan justamente reproducir de repente en 1 milímetro, por ejemplo, circonio, ¿no? Circonio es posible utilizarlo, una corona tipo monolítico en 1 milímetro de espesor, ¿no? Entonces, es importante que el técnico y el odontólogo conozcan 100% el material que van a trabajar o el sistema de blindaje que van a utilizar a través de una estructura metálica para poder tener resultados favorables. Porque, ¿qué sucede? Normalmente el técnico de repente trata de
compensar un poco en cerámica, tratar de hacer a ciertos artificios, ¿no? Como para lograr el color, porque para él lo importante es justamente lograr el color. Entonces, ¿qué sucede? Logra el color, pero cuando va a clínica, el dentista lo ve de repente un poco abultado o algo y comienza a desgastar. Al desgastar, lo que genera es que se transmita el color de la base que está cubriendo el metal. En este caso vendría a ser el opaco. El opaco es más intenso, se va a ver más oscuro, generando una deficiencia ahora de la tonalidad que se solicitó. Entonces, importante en ambos conocer el material que se está trabajando y saber que se necesita cierto espesor para poderlo lograr sin ningún problema. Cuando hablamos de conectores, por ejemplo, de puentes, muchos yo he visto, ¿no? Algunas estructuras, por ejemplo, confeccionadas vía CAD/CAM, ¿no? Donde por ahí el criterio, de repente, por dar espacio al ceramista es llevar el conector o lo más cervical o lo más hacia palatino o lingual, dependiendo del caso. Lo mejor que se puede hacer es distribuirlo en el centro para mantener una transmisión de fuerzas entre los pilares hacia la zona del póntico, sin ningún ángulo. Todo tiene que ser redondeado de esta forma, generando así una resistencia para la zona del conector para soportar las cargas sin que esta estructura tienda a movilizarse, a doblarse, no solamente por fuerzas de oclusión, sino acuérdense, cuando nosotros trabajamos una metal cerámica, entra una, dos, tres, cuatro veces o cinco veces cocciones al horno y el metal es una aleación que transmite el calor y puede tener una ligera deformación. Y si nosotros tenemos conectores deficientes, esa deformación se va a hacer visible. Mucha gente me dice, oye, mira, yo he estado trabajando, el conector estaba delgadito, le puse cerámica, pero ahora no, el doctor me dice que no encaja bien, bascula. Y cuando nosotros le decimos, perfecto, ¿sabes qué vas a hacer para notarlo? Es con un disco de corte, dale hasta llegar justamente al metal. Y vas a ver que la tensión, que es por la cerámica que se está contrayendo, la tensión se va a liberar y ahora tu puente va a encajar. Y es justamente ¿por qué? Porque no estuvo manteniendo un conector por grosor mínimo, que normalmente en un níquel cromo, que es lo que usamos la mayoría, es de 2 por 2, 2 milímetros. Si utilizáramos otro tipo de aleaciones, tienen otro tipo de conexiones, de repente de números mayores, justamente ¿por qué? Porque de repente son más blandos, por ejemplo, aleaciones con oro, oro paladio, oro platino, que también necesitan dimensiones especiales para las conexiones, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos una estructura grande, ¿no? Imaginemos una arcada, que tenemos conectores que le damos delgadito para poder hacer una aplicación más bonita, de repente de cerámica, lo que estamos generando es poder tener una distorsión mayor de la estructura y hacer que esta de repente pivotee, bascule, no encaje bien posterior a la aplicación de cerámica, justamente que se va a ver distinto a cuando hicieron la prueba de la estructura de metal sol. Entonces, importante, ¿no? Importante porque eso es un tema que nosotros a veces lo tomamos como que ya es común en nuestro día a día, pero a veces se nos va de la mano. ¿Por qué? Porque tratamos de ganar espacio por lo que es la cerámica, ¿no? Nosotros cada vez que tenemos una aleación nos enfrentamos siempre a una oxidación, ¿no? Cada aleación, cada fabricante le crea parámetros para poder tener una oxidación homogénea y pueda tener una fusión físico-química a la primera aplicación que vendría a ser el opaque. Pero normalmente a medida que se van realizando las cocciones, se va generando también más óxido, y ustedes lo pueden apreciar cuando ven en la parte interna de las estructuras, que cada vez se pone un poco más gris o un poco más verdoso, ¿no? Entonces, tenemos que tener una estructura metálica que va a tener que siempre estar expuesto a esas tensiones térmicas, ¿no? Que va entrando, va saliendo, va entrando, va saliendo del horno y va produciendo más óxido, ¿no? Importante, como les decía, si el diseño de la estructura es incorrecto, los grosores de las paredes no son lo suficientes, de repente estamos tratando de ganar espacio, ¿no? Como les digo,
puede por este tratamiento térmico de tanto de que entra al horno, sale, entra y sale, puede causar una distorsión, ¿no? Y finalmente un ajuste totalmente erróneo, distorsionado, ¿no? La cerámica, acuérdense, genera una contracción, ¿no? Hacia la estructura, entonces puede generar que se deforme, ¿no? Por eso es importante que conozcamos la cerámica y ahora la aleación. ¿Por qué? Porque de repente necesitamos en ciertas aleaciones una fase de enfriamiento diferente. Por ejemplo, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero para irlos adelantando, si nosotros tenemos una aleación que está muy por debajo del coeficiente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Una de las formas de poder sacar adelante ese trabajo es generarle un enfriamiento programado, generando que dentro del horno vaya bajando la temperatura para que justamente me permita mantener una estabilidad entre la estructura de metal y la cerámica, ¿no? Entonces, es importante por eso conocer las diferentes aleaciones y la cerámica propiamente, ¿no? Aquí ustedes observen estructuras donde los conectores están muy bien compensados. Este es un caso en este lado con implantes, en este lado de piezas naturales o de repente estructuras con atache. Y ustedes vean al lado derecho, con la oxidación propiamente. Si yo tengo un sistema de colado por fundición, yo les voy a recomendar que hagan una oxidación, porque es lo único que ustedes pueden visualizar que su colado fue perfecto. Pero si ustedes tienen un sistema de inducción, donde de repente a través de una resistencia se calientan las pastillas, donde no hay contacto con fuego, ese paso se puede saltar y directamente uno puede arenar y comenzar la aplicación de la primera capa, que sería el opaque, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos aleaciones que no contienen, perdón, berilio. El berilio normalmente controlaba un poco la producción de óxidos, ahora es descontroladamente producido los óxidos y a veces en exceso. Entonces, es importante que ahora nosotros, después de la oxidación, generemos otro arenado, ¿no? Cada fabricante, como les comentaba, por ejemplo, nosotros utilizamos Kera-N, y Kera-N viene con una cartilla, el cual nos indica que su temperatura de oxidación es 980 grados, desde 403, un tiempo de cierre 18 segundos, y sube a una razón de 100 grados por minuto y se mantiene un minuto, sin vacío. Importante, ¿por qué? Porque en ese proceso se va a generar una cantidad de óxido preciso para generar una fusión físico-química con lo que es mi primera aplicación, que es el opaco, ¿no? Entonces, si yo voy a ponerle, por ejemplo, otros datos que son de otra cerámica, pensando que todas son iguales, es posible que esto varíe, que esto pueda producir aún más todavía o de repente menos óxido de lo que se requiere, generando una mala fusión físico-química y de repente futuros desprendimientos en el futuro porque no hay un buen enlace, ¿no? Otro de los datos importantes que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta a la hora de comprar una aleación es, por ejemplo, su densidad. La densidad me indica para yo poder saber cuánto metal necesito para colar. Para hacer un ejemplo rápido, si yo tengo un encerado que pesa 1 gramo, lo multiplico por la densidad y ahora yo sé que necesito 8.2 gramos de metal o de aleación para poder hacer ese colado y que salga correctamente sin excederme de metales en el colado, en el proceso de colado, ¿no? Este es el proceso de conversión de sólido a líquido a la hora de fundir, la temperatura de colado, el coeficiente de expansión, que es importante para saber con qué cerámica podemos trabajar o esta aleación con qué cerámica es posible usarla, ¿no? Y la dureza, ¿no? 185. Entonces, son datos que vienen por cada aleación que uno adquiere, ¿no? Entonces, es importante para nosotros, y esto ustedes tienen que tenerlo bien en cuenta, que por lo general el coeficiente de expansión térmica de la cerámica debe ser menor que el coeficiente de expansión térmica de la aleación. Normalmente, por ejemplo, Ivoclar, ¿qué dice?
el rango permitido para IPC Classic es aproximadamente entre 13.8 a 15.2, el coeficiente que se puede utilizar para esta cerámica. Entonces, teníamos una en 14.1, está dentro del rango, entonces sí puedo trabajar sin tener el compromiso de repente de que a futuro vaya a tener un problema porque son coeficientes diferentes que también podría generar desprendimientos, fracturas o cosas así, ¿no? Entonces, importante saber que el coeficiente de la cerámica es siempre menor que el coeficiente de la aleación. Entonces, esto es una regla de oro, por ejemplo, ¿no? Cuanto mayor sea el coeficiente de la aleación, por ejemplo, por encima de 14.5 hacia 15.5, el enfriamiento será a largo plazo. Pero si es por debajo de 14.5, el enfriamiento es normal. ¿Qué significa a largo plazo? A largo plazo significa que el horno se va a mantener cerrado y va a ir bajando la temperatura de repente hasta una temperatura de 550 grados para generar que ambos se mantengan estables hasta un enfriamiento prudente, el cual ya se puede abrir el horno de forma normal. Otro importante, se requiere enfriamiento a largo plazo, ¿no? Después de cada proceso, pero a excepción cuando aplicas opackers en spray o también cuando hay soldadura. Porque, por ejemplo, cuando hay soldadura, se producen más óxidos en la zona de la soldadura y, por ejemplo, ahí pueden aparecer pequeñas burbujitas, pequeñas contaminaciones. Entonces, aquí no es necesario, tiene que hacer un enfriamiento normal para que justamente no nos pase esto, ¿no? Estas son fotos que hemos recabado de alguna información, que por ejemplo, la cara vestibular, el metal está súper delgadito, pero el borde incisal está grueso. A pesar de que no se ve tan grueso, hay una contracción fuerte de la zona incisal. ¿Por qué? Porque la zona vestibular, tanto metal y cerámica, son muy finitos. O contaminaciones de esta forma, donde comienzan a haber desprendimientos, ustedes ven, internos, justamente por no tener un control, por ejemplo, de repente de la limpieza, de justamente los procesos que vamos a ir viendo ahora, o por ejemplo aquí mucha cantidad de cerámica hacia las cúspides generando normalmente este tipo de fracturas, ¿no? O desprendimientos de esta naturaleza, ¿no? Donde tenemos un óxido de repente no muy bueno, ¿no? Con contaminación, entonces, así como estas burbujas que también se generan justamente por de repente comprimir la producción de estos óxidos, que lo vamos a ver ahora a continuación, ¿no? Estas porosidades también, todo esto se puede justamente evitar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo evitamos. Vamos a ver los procesos de trabajo. Importante, nosotros sabemos que para cada proceso de la estructura tenemos que hacer un afinado. Yo sé que existen para técnicas de afinado con fresas de carburo, fresas de óxido de aluminio blancas, en algunos casos pasamos goma para afinar justamente los márgenes, ¿no? Lo importante es utilizar, si vamos a usar fresas de carburo, yo utilizo fresas de carburo, por ejemplo, estas que son de acabado, para dar el último acabado de la superficie que quede de esta forma, ¿no? Saber que solamente estoy utilizando estos instrumentos rotatorios para esta aleación, no la mezclo con otra. ¿Por qué? Porque puedo indirectamente generar una contaminación cruzada entre una aleación y otra, generando así de repente un cambio en la superficie a la hora de hacer los procesos de oxidación. Entonces es importante que esto sea para el tipo de aleación que esté trabajando. Importante también a la hora de arenar, yo tengo un arenado con una inclinación aproximada de 45 grados, porque tampoco quiero que este óxido de aluminio, obviamente limpio, no reciclado, se quede incrustado en la superficie. Quiero que esta, como ustedes ven, rebote hacia todas direcciones y la superficie me quede microporosidades, justamente para poder tener también una oxidación de forma homogénea, pareja, ¿no? Luego del arenado, ¿no? Procedemos, esto es antes, esto es después del arenado, procedemos a hacer una limpieza
una vaporización de toda la estructura, tanto externa como internamente, justamente para que todo esté limpio. Ahora, desde este punto vamos a trabajar lo más prolijo posible nuestras aleaciones y lo llevamos al proceso de oxidación. Importante es ver que nuestra oxidación sea homogénea. Si nosotros vemos alguna pigmentación oscura o algún punto negro netamente, yo procedería a otra vez a generar un afinamiento y otro arenado, otra limpieza y otra oxidación para poder estar seguro de que esa aleación está totalmente limpia, ¿no? Antes de proceder a volverlo a arenar. ¿Por qué? Porque después de esta oxidación, en las aleaciones que no contienen berilio, yo voy a proceder a arenar. Y segundo, ¿por qué? Porque voy a aplicar Classic y la primera cocción de Classic es muy cercana a la temperatura de oxidación. Si voy a aplicar, ahora vamos a mostrar el nuevo opaque en polvo que estamos trayendo, está muy cercano a la temperatura de oxidación que es 980, este es 960, pero con un mantenimiento de 2 minutos, generando así que por un tiempo va a estar muy expuesto a una temperatura muy cercana a la de oxidación y va a generar más óxido. Entonces, yo no quiero un exceso de óxido, entonces lo voy a arenar tanto por fuera como por dentro y voy a comenzar a hacer la aplicación de mi primer opaque, ¿no? Generando así que yo voy a tener una superficie que voy a cubrir, pero ¿qué tanto voy a cubrir? Antes nosotros decíamos que teníamos que cubrir un 70% la parte oscura del metal. Ahora es todo opuesto. Vamos a cubrir solamente un 30%. ¿Por qué? Porque justamente tengo que dejar espacios libres para que este óxido siga saliendo a la parte externa y los gases que pueda contener también y no encapsularlos, ¿no? ¿Qué sucede cuando los encapsulo? Estoy creando espacios entre el metal y opaque y que lamentablemente se pueden convertir, así como vieron esas estructuras donde la parte vestibular se estaba saliendo y donde habían burbujas, se puede convertir lamentablemente a la hora de glasear en un resultado similar a ese. Entonces, hacemos una primera aplicación de opaque donde nosotros dejamos finita cierta parte y donde nos vamos a preocupar de cubrir perfectamente es el sellado, si vamos a sellar en metal, y el borde incisal, que es por gravedad de repente la zona donde se va a translucir, ¿no? Eso lo podemos hacer fácilmente con una punta de circonio o con el pincel un poquito más cargado para justamente cubrir perfectamente esa zona y justamente evitar que esa zona se transluzca media grisácea a la hora de hacer la aplicación de cerámica, ¿no? Entonces, importante tener en consideración estos puntos que son justamente importantes, uno, para mantener una estabilidad en mi resultado final sin contaminación. Dos, para como color, esto es un color blanco, que es como el concepto del pintor, ¿no? El pintor hoy día mi casa es color verde petróleo y mañana la quiero de color marfil, que es justamente los colores de los opakers. ¿Y qué hace el pintor? Él inteligentemente dice, vamos a cubrir para neutralizar este color oscuro con una base blanca. Es el mismo concepto. Nosotros solamente lo estamos aplicando en nuestras coronas del día a día y esto es nuestro resultado, ¿no? Entonces, tanto primer y ahora que vamos a ver el segundo packer, la ventaja de utilizar un packer en polvo es que tenemos un solo programa para los dos, ¿no? Entonces, la temperatura, ya les había comentado, es 960 grados, temperatura final. Yo prefiero un presecado un poco más largo, 6 minutos. De repente, en un segundo packer, si es un poquito más grueso, de repente 8 minutos. A una razón, el primero packer a 100 grados por minuto y el segundo packer yo prefiero un poco más lento, 80 grados por minuto y un mantenimiento de 2 minutos. Inicio de vacío 450 y fin de vacío 1 grado antes, generando así que se vuelve cada vez más homogéneo. Acuérdense, si tenemos
estas aleaciones complicadas donde nos dicen que estás por debajo por encima, perdón, de la media, que es 14.5, hacerle enfriamiento programado, podemos aumentar aquí un dato más, L, que es la temperatura final del enfriamiento programado, que podría ser 550 grados. Una razón de bajada, 50 grados por minuto, y eso funciona perfectamente. Y así tener mayor tranquilidad para poder tener un resultado y una mejor integración en esa fusión físico-química entre el metal y el primer opaco. Este es el resultado, ¿no? Normalmente nosotros vemos que aplicamos blanco y nuestro resultado es medio verdoso, medio amarillento, ¿no? Esto es el óxido que sale a través de esa primera aplicación de opaquer y se hace visible. No es que tengamos que volver a arenar, no es que tengamos que ponerlo otra vez al horno para que se elimine. Es más que suficiente hoy por hoy darle una vaporización a toda la superficie, tanto interna como externa, para eliminar ese óxido libre que está en la superficie de nuestro opaquer, generando así que eso vuelve a ser blanco otra vez, ¿sí? De esta forma. Y ahora sí podemos aplicar nuestro segundo opaquer, ¿no? Que de repente en algunos casos vamos a llegar a aplicar hasta 3 opaquers. ¿Por qué? Porque de repente el color es claro y yo necesito aplicar una capa homogénea, pero no excesivamente gruesa. ¿Por qué? Porque en un opaquer en polvo, el problema también es el grosor. Cuanto más grueso, es susceptible a que se contraiga y se agriete. Entonces es posible que nosotros tengamos que aplicar uno opaquer ya del color y un tercer opaquer para lograr una estabilidad del opaco. Y así también mantener estable nuestra fusión también con el metal y así poder tranquilamente aplicar nuestra cerámica sin ningún problema. Otro consejo que nosotros podemos darles es que cuando ya tenemos nuestra aplicación de opaquer, déjenlo reposar entre 5 a 10 minutos, generando de que el opaquer elimine ese líquido que se utilizó para mezclarlo, que tiene mucha carga orgánica, entonces es más susceptible a la hora de eliminarse. Por eso les decía, si no lo dejamos reposar un poco, es posible que lo podamos mantener un poco más de tiempo en presecado en este segundo opaquer, ¿no? Entonces, es importante justamente para tener estos resultados. Un opaquer súper opaco, ¿no? Donde se mantiene un color estable, no se transluce la parte del metal y nos permite así poder ahora jugar, en este caso, por ejemplo, vamos a aplicar margin, vamos a aplicar efectos, vamos a aplicar masas que nos van a dar una personalización con esta cerámica que hoy por hoy ahora tiene mucho más tips, justamente porque existe también Ivocolor. Ivocolor sirve justamente para poder tincionar la cerámica, crear efectos nuevos que no tenía Classic, que de repente lo tiene Style, que lo tiene Design, como por ejemplo efecto palvioleta, ¿no? O algunas masas de mamelón propiamente, salmón, amarillo, naranja. Ahora es posible recrearlas con Ivocolor Essence y poder lograr mayor naturalidad en nuestro trabajo cada vez más. Entonces, jugamos un poco con los colores y podemos darle un acabado muy preciso y exactamente controlado al color que estamos imitando, ¿no? Entonces, importante esta primera etapa, lo que les decía, el éxito de nuestra corona no está en esta aplicación, está en la unión, está en este primer paso que estamos dando, que es justamente acondicionamiento del metal, obviamente buena preparación de nuestras estructuras, una muy buena aplicación del opaquer para tener un segundo opaquer como resultado muy potente, muy poderoso, ¿no? El cual no va a traslucir gris, que es el día a día, ¿no? La lucha constante de todos nosotros, ¿no? El miedo de que trasluzca grisáceo nuestro color. Siempre nos mandan un color a uno
y el resultado, oye, Rodolfo, te han mandado a un A1, pero me has mandado un A1 medio gris. Entonces, eso no queremos. Queremos un color 100% estable. Hagamos una aplicación de un opacker de esta forma, controlada, viendo paso a paso lo que nosotros estamos haciendo y teniendo resultados muy precisos, muy fuertes, el cual nos dé un resultado siempre en nuestro día a día. Ya cuando uno se acostumbra a esto, la verdad que es muy, muy sencillo y nosotros podemos trabajar fácilmente, sin la preocupación de lo que hemos visto en unas diapositivas anteriores, fracturas, rajaduras. Importante, acuérdense, saber de nuestra aleación, saber de nuestro proceso de aplicación de Opacker que nos da estos resultados, ¿no? Entonces, muy importante, y si comenzamos a ver si tenemos alguna pregunta, Víctor, podemos escuchar a nuestros amigos para ver qué nos comentan. Víctor, parece que Víctor está leyendo los comentarios. A ver. Víctor, ¿me escuchas? Me preguntan, ¿a cuántos grados es la vaporización? Bueno, se vaporiza la aleación. Normalmente el vaporizador funciona entre 120 grados aproximadamente, ¿no? Es el punto en el cual nosotros podemos vaporizar. Lo importante es la presión, ¿no? Mínimo 4 bares, 6 bares para poder mantener una superficie limpia y que también se seque. Yo si veo que queda húmeda, le echaría aire para justamente eliminar toda la humedad, porque si lo meto medio húmedo, me puede quedar como pequeñas aureolas justamente de la humedad, ¿no? Como que se forman una especie de sales alrededor. Entonces, eso podría yo tenerlo de repente como contaminación, una duda que pueda tener, ¿no? Prefiero que esté totalmente seco, ¿no? Es importante que esté seco, ¿no? Otra consulta. Te lo puse aquí en una y regresé, pero también estaba leyendo yo los comentarios, ¿no? Me podría enviar los parámetros, ¿no? De lo Packer. Sí, yo al finalizar la presentación te envío los parámetros, Jaime, te envío para que los puedas programar en el horno. De todas maneras, de repente los vamos a publicar, es posible, ustedes pueden revisar la página de pareja para que puedan ver no solamente la presentación nuevamente, si es que les queda alguna duda, sino también puedan aprovechar. Estamos teniendo ofertas justamente con relación a este opaque en polvo que hemos utilizado, algunas ofertas más e información que podamos visualizar en nuestras redes sociales. A ver, no las visualizo Adicto, acá. el adicto. Sí. Dice, María Rodríguez pregunta, el proceso de glaseado. ¿Cuál es el proceso de glaseado? Ok, el proceso de glaseado, que es la última fase que de repente no le hemos visto aquí porque vamos a irlo viendo, como les comentaba, por secuencias, yo lo hago con Ivocolor, ¿no? Y hoy por hoy, siendo esta una cerámica, como les decía, el clásico de las cerámicas, muy antigua, no tenía fluorescencia, pero hoy por hoy tiene fluorescencia, ¿no? Porque voy a utilizar un Ivocolor fluo, el cual le va a dar esa vitalidad contra la luz ultravioleta y no va a tener
una pérdida de fluorescencia, al contrario, se va a iluminar fluorescentemente y lo voy a cocinar a una temperatura de 850 grados, solamente un minuto de mantenimiento. Si tú ves que requieres más brillo, yo te diría que no aumentes la temperatura, aumentale el mantenimiento. Pero en un minuto es un brillo más que suficiente. Pasta y líquido. Pasta Ivocolor Fluo, líquido all round, una masa cremosa y lo aplicas y le haces un presecado de 6 minutos. Acuérdense que el vehículo del glaseado, el líquido, es un poco oleoso, entonces ese tiene que eliminarse progresivamente. Si lo eliminamos bruscamente, pueden quedarse como medio microporitos en la superficie, el cual no va a tener, así como ustedes ven acá, un acabado de una superficie más lisa, más natural, ¿no? ¿Otra? Ya, sí, hay varias más. Ya. Eh, pregunta, ¿cuántos grados menos es la tercera o pacificada en el horno si es necesario? La hago a la misma temperatura. Todas son iguales, 960 grados. Es la misma. La temperatura no varía en los Opacker en polvo. Va a ser siempre la misma. Solamente en la segunda, que es un poco más gruesa la capa, ¿no? Para poder ocultar ya definitivamente este fondo oscuro, yo le hago un presecado de 8 minutos y le hago una subida de 80 grados por minuto, porque como es más gruesa, me permite evaporar un poco más progresivamente esta humedad con la que le he preparado, ¿no? Y no es brusca. Así no me quedan microgrietas, ni microporitos, ni superficies con huequito, nada. Entonces, solamente. Pero en la tercera es igual que en la primera. Ok, Gustavo Flores pregunta, ¿podría darme algún consejo al utilizar Opacker White? Ya. Eh, el Opacker White, como lo hemos visto aquí, vamos a mostrarlo, ¿sí? Yo lo aplico con pincel la primera parte, ¿sí? Para poder tener una cobertura homogénea, ¿sí? No es que yo tenga que tener algo en forma particular. Mira, la cobertura es pareja cuando lo aplicas con pincel y yo necesito una capa finita. Acuérdate que no voy a hacer una cobertura gruesa. ¿Por qué? Porque el metal, a medida que va entrando a cocción, va generando más capa de óxido por estar muy cercano a la temperatura de oxidación. Entonces necesito que eso salga a la superficie, que no se quede contenido, porque si se queda contenido, lo posible es que me quede un desprendimiento posterior o una burbuja. Entonces es importante para poder tener un resultado homogéneo. Si sale óxido, tener la ventaja de poderlo vaporizar y ahora visualmente lo estoy viendo que se va a eliminar y me va a quedar otra vez parejo el blanco para poder hacer la aplicación del segundo. No hay ningún truco exactamente, es una aplicación con pincel. Yo lo aplico como tú ves, de arriba a abajo, y de ahí completo los bordes un poco y de ahí lo cocino. Nada más. ¿Otro? ¿Y qué hace si no? Acá me preguntan, ¿qué pasa si no se tiene vaporizador? Hoy por hoy es lo complicado, ¿no? Muchos me dicen si le paso cepillo o algo, pero no me asegura 100% de que elimine cualquier óxido residual que pueda quedar en la superficie. Hoy por hoy yo creo que es una de las inversiones más importantes que pueda tener el laboratorio, un vaporizador justamente para poder limpiar nuestras estructuras cuando trabajamos con metal, limpiar nuestras estructuras cuando trabajamos con circonio, porque el polvillo del circonio con la cerámica puede ser muy contaminante, puede crear burbujas y no nos damos cuenta. Cuando trabajamos disilicato también, cualquier repasado por la estructura de disilicato puede quedar sobre la superficie y el vapor es uno de los elementos que nos
ayuda mucho justamente para no tener ningún tipo de contaminantes, ¿no? Entonces, sí creo que es una inversión que a futuro va a ser muy buena en el laboratorio, ¿no? Entonces, sí creo que es algo que se debería tener hoy por hoy, justamente más por este tema, ¿no? De tener superficies con óxido y cómo lo sacamos al 100%. No es posible. Con el vapor, eso es una realidad que ya se ve, ¿no? Que es importante. Casimiro Yupa pregunta, para calibrar el horno de porcelana aquí en altura, específicamente en Juliaca, me imagino que se refiere hacia alguna diferencia, ¿no? En la programación. La temperatura no cambia. El horno está diseñado para trabajar en altura. Lo único que podría hacer es la presión atmosférica, ¿no? Pero yo sé que también las bombas han sido probadas y, por ejemplo, en el caso de Ivoclar, puedes programar, bajarle a un 75 PSI de presión en contra para poder trabajarlo, ¿no? Sin ningún problema. Pero no creo que te dé ningún inconveniente. Yo ya he trabajado, por ejemplo, en Juliaca con hornos de Ivoclar y no hay problema. No tenemos problema. Está contemplado dentro de los probables ubicaciones que donde se puede trabajar, ¿no? Ese nivel, ¿no? De altura, ¿no? Pero si tú ves que tienes algún resultado, me contactas, lo vemos y determinamos si es justamente por la altura o por otra índole, ¿no? Para poder ayudarte, ¿no? Ok, Pedro Guzmán pregunta, ¿cuánto de grosor puedo aplicar la porcelana? Como comentábamos en las diapositivas anteriores, Classic necesita 2 milímetros. 0,3 a 0,5 es la estructura de metal, 1,7, 1,5 es la cerámica de blindaje. En 1,5 tienes que aplicar tu dentina opaca, tus efectos, tu incisal. Más que suficiente, ¿no? Obviamente, si podemos tener la posibilidad de tener un poquito más de espacio, no lo llevaría a la cara vestibular, lo llevaría hacia el borde incisal en el sector anterior. ¿Por qué? Porque en el sector anterior la carga es más baja, en el sector posterior sí es posible que tenga un 100% que respetar ese grosor mínimo, ¿no? Y no extralimitarme de tamaño. ¿Por qué? Porque estoy arriesgando a que la cerámica ahora soporte la carga masticatoria y podría generar una fractura, ¿no? Pero es 2 milímetros el espacio que se requiere para hacer metal cerámico. Listo. Mariela Takuri pregunta, ¿cuántas capas de opáqueres, o bueno, son? Si tengo yo un color claro, yo voy a aplicar de repente hasta 3 capas de opacar. Si yo tengo un color oscuro, suficiente es máximo con 2. ¿Por qué? Porque justamente la oscuridad del opacar no me va a hacer que se trascienda el color oscuro de repente del metal que se ve un poquito a través de la primera aplicación de opacar. Normalmente en un opacar claro, por ejemplo, un A1, un B1, sí voy a incidir en hacer un tercer opacado más finito, el cual me va a dar la seguridad de tener un opacar completo, sin, así como este, sin una translucidez de la parte interna en ningún sector. Listo. Pregunta Javier Carrasco, ¿y se puede usar un ultrasonido? Para limpieza, sí, pero no te eliminan los óxidos, no te saca. El vapor sí te los elimina. No, ya lo hemos probado también, no elimina los óxidos, quedan algunos y cuando quedan contenidos se convierten en burbujas. Es mejor justamente eliminarlo de preferencia, ¿no? Eliminarlo completamente con vapor. Listo. Sebastián Contreras pregunta, ¿qué tipo de unión ocurre entre la porcelana y la cofia metálica? ¿Y con qué tamaño de partícula se debe arenar la cofia metálica antes de colocar la porcelana opaca? Ok, te contesto primero la segunda. La segunda, yo recomiendo normalmente trabajar con óxido de aluminio de 50 micras.
pero también puedes utilizar de 25 hasta 110 micras, ¿no? Y la unión que se produce es físico-química, se produce una cadena de enlaces entre las moléculas de óxido que salen a la superficie y la primera capa de Opacker, generando una cadena que se enlaza físico-químicamente, ¿no? Justamente para mantener una adhesión entre la estructura, que es una aleación metálica, y la primera aplicación, que es una cerámica que está en base a óxidos. Entonces, esto te permite justamente mantener esta unión, que es una unión que por lo menos debes tener un 75% de precisión para que la corona sea lo más estable posible, ¿no? Entonces, si tú respetas todos estos pasos, estos protocolos, estás dentro del rango de esa unión. Cuanto más puro es más adhesión tienes. Por ejemplo, hay estudios donde tú ves que cuando tienes un sistema por inducción, la seguridad de la fusión entre el opaco y la oxidación es más certera. Entonces tienes hasta un 90% de adhesión metal cerámica, por lo menos. Entonces es importante justamente por eso respetar todos estos parámetros para poder tener esa precisión. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, yo te puedo decir que existían todavía conceptos muy errados donde decían no se arenaba, se pasaba un poco de alcohol isopropílico y se aplicaba directamente el opaque y con el tiempo se desprendían capas de cerámica. Después por ahí le decían, no, hazle líneas a la estructura de metal justamente para crear una retención mecánica, pero no es mecánicamente lo que se retiene por fusión. Entonces, justamente esos conceptos que eran errados tienen que hacerse de esta forma para generar esa adhesión que puede aguantar justamente esta masticación que nosotros tenemos y más fuerte hacia el sector posterior, ¿no? Lis- Listo. Ángel Guerra pregunta, ¿qué pasa si le doy varias cocciones? ¿A qué? A la ¿Y cerámica. cuántas cocciones le puedo realizar? Primero pregunta, ¿cuántas cocciones le puedo realizar a la cerámica? Y luego dice, ¿qué pasa si le doy varias cocciones? Ya, ok, ahora sí. Tú le puedes dar a la cerámica ya fuera del opaco 5 cocciones, ¿sí? Yo veo que la cerámica cuando entra a una sexta cocción, los esmaltes se ponen medio grisáceos, pero también vas redondeando ciertas formas que tú ya has dado. Entonces, como máximo, 5 cocciones. Pero, a ver, puedo aplicar una dentina, efectos, así como aquí, después otra incisal, una corrección, y si necesito hacer otras cosas, bajo el tiempo de mantenimiento. No bajo la temperatura, bajo el tiempo de mantenimiento. En vez de darle a 910 por un minuto, si tengo que hacer una corrección, ponte que quieran aumentar el largo, que es un pedacito, ya no le doy por el minuto que le di a todo, le doy de repente solamente por 15 segundos, 20 segundos, más nada, para poder mantener solamente eso que estoy agregando cocinado sin recocinar el resto, ¿no? Entonces puedo por eso bajar solamente el mantenimiento. En algunos casos, ya cuando está muy excedido de cocciones, ya estás en la quinta, de repente para entrar a la sexta, ya te diría, de repente puedes bajar a 905 grados para cocinar, ¿no? Pero tratando de conservar el mantenimiento un poco, de repente 30 grados, 30 segundos. ¿Por qué? Porque es posible que tú lo veas, si le das muy baja la temperatura, que veas que sale medio crudo. Entonces, no vas a tener la misma precisión en la parte óptica, ¿no? Se va a ver distinto. Entonces, como de ahí vas a glasear, no vas a recuperar eso con el glaseado, ¿no? Entonces, sí tienes que tratar siempre de mantener su temperatura, ¿no? Entonces, ahora, para evitar justamente de repente hacer muchas cocciones, siempre por eso trabajar de repente en base a un diagnóstico, ¿no? Donde tú creas una llave y sabes más o menos hasta dónde tienes que llegar, sabes controlar tu contracción, que eso es previo, ¿no? Tú analizas la cerámica viendo cómo se contrae en una prueba, no en un trabajo directamente. Entonces, ya sabiendo más o menos cómo se manipula, recién afrontas el trabajo para saber exactamente todos los trucos que pueda conllevar a hacer esta cerámica, ¿no? Listo. Paola Chinchay pregunta, ¿qué recomendaciones deberíamos dar a nuestros clínicos
justamente en las preparaciones para restaurar con metal cerámica. Justamente lo que hablábamos en una de las diapositivas anteriores, ¿ha faltado algo? En una de las diapositivas anteriores, que una de las indicaciones y a la vez se vuelve contraindicación de esta metal cerámica es que nosotros tenemos que dar el espacio que requiere el material. Si yo voy a utilizar IPC Classic indica que te necesitas 2 milímetros y para utilizar 2 milímetros son 2 milímetros homogéneos justamente para confeccionar la estructura y también el blindaje, ¿no? Entonces, sí es importante que el clínico se involucre con qué tipo de cerámica estaba trabajando su técnico, justamente para poder saber y poder discernir, ok, este paciente está indicado para hacer metal cerámica y de repente no todos los pacientes están indicados para hacer metal cerámica porque conllevaría de repente hacer hasta una endodoncia. Entonces, antes de hacer una endodoncia, es posible que le podamos ofrecer otro material alternativo que pueda entrar dentro de los espacios que necesitamos para ese caso, ¿no? Por eso es importante la comunicación. Otra vez, la comunicación laboratorio, técnico y clínico es muy, muy importante. Listo. Daniel Celada pregunta, si no tengo white, ¿no hay problema aplicar solamente el opaque? Puedes aplicar el opaque, tú al final tienes que estar mucho más seguro de que tu color es más estable. Todo verse parejo el color, sin ninguna zona media gris. ¿Por qué? Porque eso involucraría que tu resultado a uno, a 2, a 3 o lo que fuese, se va a ver ligeramente grisáceo. Listo. Tienes que estar seguro, nada más. Miguel Toribio pregunta, ¿cómo solucionar cuando no hay espacio y no trasluzca el opaque? No lo puedes solucionar así nomás. Cuando no hay espacio, a ver, si necesita 2 milímetros, no puedes desgastar, no puedes quitar espacio al metal porque puede ser un riesgo para tu blindaje, puede generar fracturas radiales, horizontales, verticales. Si vas a utilizar de repente dentina opaca funciona en un espacio de 0,9, ¿no? Si eso le sumas a tu opaque, que es 0,1 y tu metal 0,3, ya estás en 1,4, de repente falta el incisal, ¿no? Entonces, de todas maneras, necesitas ese espacio que necesita el material, ¿no? Entonces, si tienes espacio menor, tienes que comunicarlo al odontólogo. Y el odontólogo, nosotros, de la parte del laboratorio, les aconsejamos que cuando ustedes trabajen una metal cerámica con su laboratorio, con su técnico, sepan el tipo de cerámica que están trabajando, sepan que de repente esta cerámica requiere 2 milímetros y ustedes a la hora de confeccionar la provisional antes de que se vaya el paciente, una calibrada, tercio cervical, tercio medio, tercio incisal, el cual nos permita poder visualizar que tenemos el espacio. ¿Por qué? Porque los grandes problemas que van a eliminar es justamente en ese momento de que ustedes están calibrando. Los calibradores tienen que estar siempre a la mano. ¿Por qué? Porque entre lo que va el modelo, hacen el vaciado, el técnico se sienta, se concentra para poderlo trabajar, pasan de repente 2 días, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En ese momento se da cuenta de que no va a salir y esa comunicación que no queremos escuchar de la parte clínica, donde el técnico les comunica, doctor, no hay espacio para sacar el color. El otro lado es, a veces nos dice, no, tú ve, trata de hacerlo, haz magia, pero a veces la magia no se puede en todos los casos, ¿no? Entonces, sí es importante involucrarnos y poder tener esas herramientas que nos van a evitar dolores de cabeza en resultados, por ejemplo, más en sector anterior. Sector posterior, de repente, por ahí, con un maquillaje o algo se puede solucionar, pero en un sector anterior, la verdad que si no se tienen los espacios ideales, no vamos a poder tener resultados, ¿sí? No vamos a poder tener resultados favorables, el cual
el odontólogo pueda cementarlo y pueda sentirse tranquilo que un paciente más de repente le va a retribuir eh, comentarios favorables con otros pacientes que vayan a llegar, ¿no? Entonces, hay que justamente estar bien prevenidos de todo, tener todo a la mano y saber que Cerámica está trabajando en nuestro laboratorio para evitar estos errores, ¿no? No se puede reducir y buscar trucos para en poco espacio poder lograr esa naturaleza que nosotros queremos ver, ¿no? Listo. Wilber Fernando Tello pregunta, ¿se puede aplicar algún pigmento junto con el opaque? Puedes hacer un pequeño maquillaje del opaco o algo, pero la verdad yo te aconsejo, si vas a hacer por alguna pigmentación, haz una prueba de hacer una dentina y hacer la pigmentación sobre la dentina. Con el uso del Ivocolor en una dentina propiamente, vas a ver que los resultados son muy distintos que maquillar un opaque, ¿no? Son más naturales, son más bonitos, tú puedes jugar mucho con la forma, tridimensionalmente hablando, y que te permite de repente, en cierta forma, no tienes algunos efectos, ya estamos diciendo tips de futuros webinars, ¿no? Pero de repente con una forma bonita de dentina, bien trabajada, haciendo un pequeño maquillaje interno antes del incisal, podrías estar muy bien eh, en una parte de tonalidad, de profundidad, de naturalidad, con relación a algunos que de repente todavía estamos dudando en estratificar y con miedo conozcamos efectos y nos sale feo, ¿no? Entonces podrías quedar muy airoso, de repente solamente con un maquillaje interno dominándolo bien. Por eso te digo, prueba unas dentinas sobre un metal cualquiera, trata de hacer un maquillaje interno y aplícale el incisal. Y comienza a evaluar. Es una muy buena alternativa. Es pensar como una libre de metal, por ejemplo, en mínimo espacio, donde tú haces una estructura, ponte en LT, en MT y haces un maquillaje interno y netamente aplicas incisal. Es pensar de esa forma, pero en metal cerámica y te da muy buenos resultados. Listo. Ángel Guerra Salazar pregunta, ¿por qué a veces presenta poros la aplicación en cerámica? Porosidad la cerámica netamente por un aceleramiento del presecado, eso es uno. Y dos, porque de repente netamente abrimos el horno y metemos el trabajo y de repente el horno está muy caliente, irradia muy rápido el calor hacia la cerámica, generando que haya una evaporación muy brusca de la humedad a través del polvo cerámico. Entonces, ¿qué sucede? Genera muchas microporosidades o hasta agrietamientos en la superficie, cosa que no debería quedar, ¿no? Deberías abrir el horno, esperar que baje la temperatura a más o menos 350 por debajo y recién llevar el trabajo dentro del horno, ni siquiera al costado, porque igual está irradiando calor. Y de ahí mantener el proceso de presecado acorde a tu humedad. Por ejemplo, yo trabajo muy húmedo, yo humedezco la cerámica antes de meterlo al horno. Entonces, ¿qué sucede? Yo mantengo un presecado mínimo de 8 minutos. ¿Por qué? Porque tengo un exceso de humedad. La humedad se va a eliminar progresivamente, pero no me va a dejar microporosidades en la superficie. Ok, Luisa Fernanda Martínez pregunta, ¿antes del opaque aplica opaque white? Sí, sí. Antes del opaque del color, aplico opaque blanco para neutralizar el color gris del metal. Esa es mi primera cocción de opaque. Ah, ok. Entonces, por mí ha sido muy lindo haber podido compartir con ustedes esta información que tenemos. Vamos a ir reforzando cada vez más, vamos a ir dando algunos tips. Ahora para la parte, por ejemplo, la que seguiría sería cómo generar un sellado muy natural, ¿no? Porcelana de hombros. Sabemos cómo aplicarla, hemos tenido dificultades al aplicarla, cuántos no se nos ha desprendido. Vamos a buscar también unos tips para poderles mostrar a ustedes y poder después hacerle algunos tips de estratificación para buscar
de repente masas específicas, cosas que de repente no tenemos a veces a la mano, cómo crearlas con Evocolor, cómo crear una textura, una superficie, una naturalidad, todo lo vamos a ir viendo paso a paso en futuros webinars. Espero que nos sigan, espero que revisen nuestras redes sociales otra vez para que vean las ofertas, otra vez los webinars, otra vez la información que tenemos para ustedes, y espero que pasen una muy buena noche y nos estamos viendo en una próxima, este miércoles, con la parte práctica, ¿no? La parte práctica de lo que es justamente la aplicación del OPAP. Entonces, conmigo ha sido todo por hoy. Ya nos estamos viendo. Hasta luego.